Y listo. Ya estamos grabando. Bueno, entonces, como les dije al inicio, vamos a estar viendo todo lo relacionado a la electrónica analógica. Como les dije, básicamente la electrónica analógica está concentrada en la manipulación de las señales eléctricas, ¿sí? O sea, agarrar un flujo de electrones y hacer que a través de un circuito realice las acciones que nosotros queremos que haga, ¿sí? De eso se trata. Entonces, por lo general podemos tener una señal de entrada, manipularla y transformarla para obtener una señal de salida con ciertas características, o simplemente pues podemos hacer que interactúen otros elementos, podemos generar movimiento, generar luz y así un montón de cuestiones que al final no son más que manipulación de electrones, ¿sí? Entonces, por eso es que la electrónica incluso se empieza a ver desde física, porque realmente la electrónica pues está muy regida por las leyes de la física, principalmente en los temas de movimiento de electrones y demás, y también está muy amarrada a un poquito de química, ¿sí? Química, ¿por qué? Eso porque en electrónica se usan muchos materiales específicos para justo lograr manipular los electrones como nosotros querramos. Entonces, si alguna vez han estudiado química, ahí es donde vemos todos esos temas de que cierto material tiene ciertos electrones de valencia y que libera ciertos electrones a ciertos niveles de energía y todas esas cosas, si es que alguien ha llevado química. Entonces, la electrónica acá es una mezcla de las dos cosas. Principalmente, pues, no sé si recuerdan de su curso de física, que tenemos tres tipos de materiales. No sé si alguien me puede decir cuáles. ¿Alguien recordará? Conductor, em, Mm, ajá. Conductores. Desde la perspectiva de la electricidad. Ah, sí, conductores. semiconductores Ujú. Semiconductores y aislantes. y aislantes. Muy bien, gracias. Y justo, pues, la manipulación de estos tipos de materiales, estos tres, son los que nos permiten la transformación y manipulación de los electrones, ¿sí? Materiales conductores, semiconductores y aislantes, ¿sí? Nos vamos a enfocar principalmente en los semiconductores, ¿sí? Que básicamente son los que están intermedios entre conductor y aislante. ¿Alguien recuerda qué es un material semiconductor? ¿Alguien recuerda? O que tenga alguna idea de qué hace un material ser semiconductor, qué características tiene un material semiconductor. ¿Nada? Es un material que no es un conductor 100%, pero sí permite el flujo de electrones a través de él. Mm, algo así. Bueno, para no perder tanto tiempo, básicamente un semiconductor es una clase de elemento o material que la conductividad se encuentra entre la de un buen conductor y la de un aislante. O sea, dicho en otras palabras, un semiconductor se puede comportar tanto como conductor como aislante, ¿sí? Dependiendo de las condiciones a las que se le exponga, ¿sí? Eso quiere decir que si yo tengo un material semiconductor expuesto a voltajes muy altos, puede ser que se convierta en conductor y deje pasar los electrones. O si lo expongo a voltajes negativos, por ejemplo,
puede ser que se convierta en aislante y en lugar de dejar el flujo libre de electrones, se comporte como un aislante y corte y no deje pasar electrones, ¿sí? Entonces, la característica es que se puede comportar como cualquiera de las dos cosas, dependiendo de a qué se exponga, ¿sí? Por eso es que el material semiconductor es el más utilizado en los dispositivos electrónicos, porque tiene esa facilidad. ¿Estamos? ¿Dudas por el momento? Kenneth dice, un material aislante depende, sí. Puede ser aislante o puede ser conductor. Todo depende de a qué se exponga. Ahora, dentro de los materiales semiconductores, bueno, de hecho, hay tres materiales semiconductores que son los más utilizados, que son el germanio, el silicio y este otro que es una mezcla. Este que es el arseniuro de galio. Este es menos común, pero se utiliza. El germanio, el silicio y el arseniuro de galio. ¿Sí? También tenemos sulfuro de cadmio, nitruro de galio, fósforo de galio y arsénico. Pero los que más comúnmente vamos a encontrar son germanio y silicio y principalmente el que se lleva el show en casi todos los dispositivos, el silicio, ¿sí? Eso es lo más común. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se eligió esos materiales? ¿Alguien tendría alguna idea de por qué? ¿Cuál fue la pregunta, ingeniero? Disculpe, no lo escuché bien. ¿Por qué creen ustedes que se utilizan estos materiales y por qué los semiconductores? Por sus propiedades químicas. Bueno, no tan exacto las propiedades y no solo químicas, sino más bien las propiedades atómicas, ¿sí? Lo importante al momento de querer manipular el flujo de electrones es cómo se comportan atómicamente, ¿sí? Como ustedes bien saben, todos los elementos tienen un núcleo, por lo generalmente con protones y neutrones, y tenemos varias órbitas, ¿sí? Y acá es donde circulan. Perdón, esto era un neutrón. Ahí está. Los neutrones no tienen signo. Y en las órbitas circulan los electrones. Primero, esa es la razón por la que usamos electrones y existe la electricidad, porque si ustedes quisieran separar un núcleo, pues se necesitan cantidades de energía muy grandes y no podríamos tener en lugar de electricidad algo con flujo de protones, por ejemplo. Y por las cantidades de energías tan grandes que se necesitan para separar un núcleo o para, bueno, no solo se necesita, perdón, mucha energía para separarlo, sino también al momento de lograr esa separación se dispara mucha energía. Entonces, por eso es que existen las famosas bombas nucleares. Entonces, lo sencillo son los electrones. ¿Por qué? Porque están en órbitas y dependiendo de la órbita, si alguien ha estudiado físico-química o química, saben que hay niveles de energía. Mientras más lejos está la órbita, es más fácil que el electrón se desprenda y se vaya a otro lado, ¿sí? Entonces, se escogió el silicio, el germanio, principalmente estos dos, o el galio y el arsénico mezclado, por las características que tienen sus electrones. O sea,
la cantidad de electrones y la cantidad de órbitas hacen que esos materiales sean más manipulables y más fáciles de unir para formar enlaces, ¿sí? O también para el que suelten un electrón o que tomen otro electrón, ¿sí? Entonces, eso es lo que llevó a que se eligiera esos materiales específicamente. Entonces, al final, como ustedes saben, cualquier material o cualquier cosa física que ustedes ven y tocan o sienten, no son más que enlaces de átomos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un elemento, por ejemplo, una barra de hierro, son enlaces de átomos de hierro que todos juntos forman el material. Entonces, lo mismo pasa con los semiconductores. Yo puedo formar enlaces y el silicio, por ejemplo, nos ayuda mucho para eso. Yo, por ejemplo, puedo tener un enlace de esta manera. Estos son los núcleos de silicio. Y por la flexibilidad que tienen sus átomos, yo puedo venir y tener electrones de esta forma. Dije, perdone que le interrumpa. ¿Sí? Dice que yo Adelante. recibí física hace 2 años. Entonces no sé si usted grabó esta Meet para poder ver de nuevo. Es que ahorita estoy viendo unas cosas del trabajo y no mucho le estoy poniendo atención, entonces no mucho estoy entendiendo, pero es porque no estoy poniendo mucha atención. Entonces no sé si usted nos puede compartir el link después. Sí, como les dije al inicio, todas las clases van a ser grabadas, así como esta en este momento, y se las voy a compartir en la en la sección de material de aprendizaje. Va. Muchas gracias. Entonces, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, esto que les dibujé ahí, o intenté dibujarles ahí, es un enlace covalente de átomos de silicio, o sea, vienen los átomos y con dos núcleos comparten electrones, ¿sí? ¿Sí? Los comparten electrones y básicamente el que compartan esos electrones hace que se creen enlaces y podamos tener ya un material, ¿sí? Esto por la estructura atómica. Entonces yo puedo formar enlaces, formar cristales, etcétera, y con esto ir formando los materiales. Y la flexibilidad que me van a dar es de que fácilmente yo puedo venir y tomar o acercar por acá otro átomo con sus respectivos electrones, y por las propiedades que tiene el silicio en este caso, fácilmente podría ser parte de este enlace, o también por las características que tienen, fácilmente podría venir y este electrón, por ejemplo, irse para acá. ¿Sí? Entonces, tiene sus ventajas. Y lo mismo también hace que yo pueda venir y meter por acá este átomo que les puse con el núcleo naranja y me done un electrón. Vamos a ponerle un color y se meta por acá, ¿sí? Dentro de todo el enlace, y eso cambia la característica del material. Entonces, todos esos movimientos son los que hacen los semiconductores excelentes para la manipulación de señales. Vamos. ¿Alguna duda por el momento? ¿Muy bien? Ahí vamos agarrando, ahí vamos agarrando. Bueno, y bueno, esto no es gran cosa, solo es para que tengan la idea general de
el por qué se utilizan ciertos materiales y ya después vamos a ir viendo más detallitos, ¿sí? Pero es importante que tengan ese concepto de, bueno, se usa el silicio porque es un semiconductor y los semiconductores, por sus características, ayudan, pueden ser aislantes o pueden ser conductores y fácilmente los puedo manipular quitando o poniendo electrones. Punto. Y esa es la idea general. Entonces, ya sabiendo qué material se usa, tenemos los famosos materiales extrínsecos, se llaman. Bueno, de hecho existen dos tipos de materiales. Existen materiales extrínsecos e intrínsecos. No sé si alguna vez alguien ha escuchado eso. ¿Nos puede decir qué es? Solo permítanme un minutito nada más. Ya estoy de vuelta. Así es que me levanté por un momento. ¿Hasta qué parte escucharon? Sobre los elementos extrínsecos e Extrínsecos intrínsecos. e intrínsecos. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, ¿alguno tiene o ha escuchado antes sobre estos materiales que me puede decir qué son o cuál es cuál? ¿No? Bueno, entonces, dentro de los semiconductores podemos tener, vamos a poner acá, materiales extrínsecos y los intrínsecos. Y en electrónica principalmente se utilizan extrínsecos. Primero, ¿qué es qué? Intrínsecos es que tienen el material hecho de un solo elemento, ¿sí? Por ejemplo, sería un semiconductor puro, que todo mi dispositivo está hecho únicamente de silicio o todo es solo germanio, ¿sí? Ese es un elemento semiconductor intrínseco. Y un extrínseco son los que tienen, o, ¿cómo les suele? Están dopados, se les dice, o que es básicamente dentro de toda la estructura no tengo solo silicio, sino que puedo agregarle, por ejemplo, antimonio, ¿sí? O sea, le agregan impurezas al material, eso para modificar un poco sus características. Por eso es que viene esta parte de ex, que se agrega algo externo, una impureza, para modificar sus características. Entonces, básicamente estos extrínsecos se someten a un proceso de dopado, se llama. Así que tienen algo fuera. Ángel dice, como compuestos y simples,
Algo así. Algo así. Podríamos decir que el extrínseco es compuesto porque tiene más materiales aparte del semiconductor, y en cambio un intrínseco es simple porque solo es únicamente el material semiconductor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda por ahí? Todo muy bien. Entonces, a nosotros nos interesan los extrínsecos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ayudan, como les digo, a manipular un poco más fácil las características del flujo de electrones por medio de los dopados. Entonces, vamos a seguir aquí abajo. Entonces, dentro de los materiales extrínsecos, básicamente nos interesan dos tipos de materiales, que son los tipo N y están los tipo P. ¿Sí? Esos son los dos tipos de materiales. Ahorita vamos a ver qué diferencia hay entre uno y el otro. Eso quiere decir que son semiconductores a los que se les agregó algo para que sea tipo N y se les agregó a los tipo P otra cosa distinta. ¿Sí? Por esa razón, si alguno ha comprado alguna vez transistores, etcétera, ha escuchado que, por ejemplo, los transistores hay unos que son PNP o hay otros NPN. Eso es por el material con que están fabricados, ¿sí? Entonces es una mezcla de una capa de material N, en medio P, y luego N, por ejemplo. Eso ya lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero por si lo han escuchado, de acá es donde viene, de la composición de los materiales de cada dispositivo. Cada mezcla ahí tiene sus características. Entonces, tenemos el material tipo N. ¿Sí? Entonces, aquí es donde ya viene una parte de la mezcla de físico-química y química, porque aquí ya tiene que ver con los electrones de valencia que tiene cada átomo de cada material. Por ejemplo, normalmente, bueno, no normalmente, siempre, un átomo de silicio tiene 4 electrones de valencia. ¿Alguien me puede decir qué es eso de los electrones de valencia o se recuerda qué es? ¿Alguien me puede decir qué es un electrón de valencia? Es la cantidad de electrones que están en las órbitas. Entonces, si yo digo que se tiene 4 electrones de valencia, ¿a qué me refiero? Cuatro electrones en la órbita. Bueno, en la órbita, ¿pero qué órbita? En la última. Sería como en el nivel Exacto. como más alto de la... Así es, Más ahí está. alejada. Ajá. Eso es la cuestión. Supongo que todos los electrones tienen varias órbitas, ¿sí? Y están a distintos niveles. Entonces, mientras más lejos, es el nivel más alto. Y el electrón, la órbita o capa de valencia más externa es la que nos interesa en este caso porque es la que puede perder o ganar electrones, ¿sí? Por eso esa es la que tomamos en cuenta, porque le podemos quitar o meter electrones fácilmente por ser la última. Entonces, el decir que silicio tiene
4 electrones de valencia, quiere decir que en esa última órbita yo voy a tener mis 4 electrones. 2, 3, 4. Uy, salió feo eso, pero bueno. Ahí está. ¿Sí? Quiere decir que hay 4 electrones circulando por ahí. Entonces, si yo lo dejo así y hago mis enlaces y formo mi material, tendría silicio puro. Y eso sería un material intrínseco. Entonces, para que esto se convierta en un material tipo N, lo que se hace es agregarle una impureza. Y se tiene que agregar 5 electrones de valencia. ¿Sí? Se debe de agregar un elemento de impureza que contenga 5 electrones de valencia. ¿Sí? Vamos. Eso es lo que lo vuelve tipo N. Tengo el átomo de silicio o mi enlace de silicio y le agrego uno de, por ejemplo, antimonio o arsénico o incluso fósforo. Entonces, si yo tengo esto, tengo un enlace, vamos a hacer un pequeño enlace rapidito. Digamos, aquí tengo mis 2 átomos de silicio y básicamente sus 4 electrones cada uno. Si yo agrego acá en el centro un átomo de antimonio, entonces voy a tener siempre 1, 2, 3, 4 electrones, pero como es pentavalente, este va a tener 5. Entonces voy a formar enlaces con estos, pero, y obviamente aquí arriba se formarían más, aquí abajo, pero este extra es lo que hace que ya mi enlace como tal y mi material esté dopado, ¿sí? Porque le agregué la impureza, y la impureza básicamente es este electrón extra. ¿Estamos? Ángel pregunta, ¿5 es constante? Sí, siempre tiene que ser la impureza de un material que tenga 5 electrones de valencia, para el tipo N, ¿sí? ¿Dudas por el momento? No, muy bien. Entonces, ¿de qué me sirve esto? ¿Qué pasa si yo tengo un material como este donde tengo esa impureza o ese electrón de más? Obviamente, si lo interconecto con más materiales, este electrón que básicamente me sobra y no está amarrado a ningún otro átomo, es muy probable que pueda viajar con más facilidad que los demás, porque no estoy rompiendo ningún enlace, ¿sí? Por ejemplo, estos de acá, del círculo verde, ya están enlazados, requieren más energía. En cambio, si tengo este extra, ese puede salir de ahí fácilmente, ¿sí? Entonces, esa es la propiedad como tal. Necesito un nivel de energía más bajo para que salga ese electrón E. ¿Estamos? Eso sería un material tipo N. ¿Sí? Y básicamente el tipo N, la característica es que me va a sobrar un electrón, si lo vemos así en términos simples. Me sobran electrones, tengo electrones de más dentro de mi material. Y luego están los materiales tipo P. Acá la lógica es bastante similar. Igual yo voy a agregar otro material que no es el semiconductor,
O sea, al silicio lo voy a mezclar con algo más. Pero la característica es que acá yo voy a agregar no un material de 5 electrones de valencia, sino que un material de 3 electrones de valencia. ¿Sí? Como por ejemplo el boro, el galio o el indio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Al momento que yo haga mis enlaces, por ejemplo, yo tengo aquí mi núcleo de silicio con sus respectivos electrones y mi otro núcleo de silicio con sus respectivos electrones. ¿Sí? Entonces, si yo quiero formar un enlace para el material, pero le agrego la impureza de boro, por ejemplo, que ese solo tiene 3, lo que va a suceder es que aquí formo enlace, acá no tengo cómo hacer un enlace. Y obviamente pues aquí arriba tendría más y aquí abajo más. Miren, para que se vea un poco mejor los voy a agregar. Silicio, negativo, silicio, negativo. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo enlaces. Enlace, uy, enlace aquí, enlace acá. Pero en esta parte me quedó un espacio vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si pasa cualquier otro elemento al que le sobre un electrón, y lo más seguro es que ese electrón venga y se quiera colocar en mi espacio vacío, ¿sí? Entonces, en términos generales, el tipo N le sobran electrones, al tipo P le faltan electrones. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Entonces se dice que para el material tipo N, las impurezas se conocen como átomos donadores. ¿Por qué? Porque dan electrones, porque le sobraron electrones y dan. Y al tipo N se le conoce como átomos aceptores, perdón, al tipo P se le conoce como átomos aceptores. ¿Por qué? Porque tienen espacios para los electrones que a alguien le sobren. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Esto en cuestiones de los materiales, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando de manipulación de electrones, literalmente, porque ya estoy manipulando el material para que o suelte electrones fácil o reciba electrones fácil, ¿sí? Y de eso se trata. Entonces, si ya los dispositivos están formados por mezclas de estos, como les dije antes, hay transistores que son tipo NPN, que es una capa que son dos capas que le sobran electrones y una que acepta. En cambio están los PNP, que son dos capas que les faltan electrones y una que les sobran. ¿Sí? Entonces, eso pues tiene sus razones, ya los vamos a ir viendo. ¿Alguna duda por el momento? Bueno,
Bueno, déjenme borrar acá. Entonces, esto es para que entiendan de dónde vienen y por qué se utilizan los materiales que se utilizan. Y con esto, y para ya terminar hoy y no estar ahí como que con tanta cosa, vamos a ver el primer elemento y uno de los más básicos que usamos en la electrónica. No me refiero a la resistencia porque la resistencia no es más que una propiedad física de los materiales, ¿sí? La resistencia no es que sea un elemento, sino que la resistencia es un material que agregamos por su propiedad física de evitar el flujo de electrones. Si se recuerdan de su curso de física 2, vimos que eso es la resistencia, ¿sí? Entonces, realmente una resistencia no transforma la señal como tal, sino que evita que pase un electrón. En cambio, uno de los materiales principales que se utilizan ya para transformar las señales es el diodo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos el diodo. Se le conoce normalmente como diodo semiconductor o simplemente diodo, ¿sí? Entonces, este es uno de los elementos que ya mezclan los tipos de material que vimos anteriormente por sus características para lograr el comportamiento que hacen los diodos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, ahí sí que de manera bien simplificada, qué es lo que hace un diodo, ¿sí? Entonces, y esto nos va a ayudar, pues, a haber visto lo que vimos antes de los materiales. Básicamente un diodo semiconductor no es más que un material tipo N unido con un material tipo P, ¿sí? Así de simple. O sea, un material que le sobran electrones unido a un material que le faltan electrones. Entonces, si ustedes ven por ahí algún dibujo, voy a tener una capa de esta forma, otra capa de esta forma. Vamos a hacer el dibujo que está en sus libros. Y aquí pues tengo contactos. Esto sería mi conductor, o sea, la patita del diodo, pero internamente aquí yo voy a tener un poco, ya sea de silicio o germanio, son los materiales más comunes en diodos, donde tengo una región que es P y otra región que es N, ¿sí? A la P le sobran o le faltan electrones, alguien que me diga o recuerde. Le faltan. A la P le faltan electrones y a la N le sobran electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí adentro lo que voy a tener pues es enlaces, justo como les puse antes, donde tengo muchos núcleos y tengo mis electrones por ahí volando. Tengo muchos espacios vacíos, ¿sí? Y bueno, por lo general aquí se va a concentrar todo. Y de este lado voy a tener electrones, voy a tener mis protones en el material N y estos protones van a querer venirse para acá. ¿Sí? A esta región intermedia se le conoce como región de agotamiento.
escribirlo un poco mejor. Usemos texto. Así no tienen que descifrar mi letra tan fea. Sí, entonces se genera esto así. Entonces, obviamente, estos electrones de la región P van a querer unirse con los protones de la región M. ¿Sí? Eso quiere decir que uno tiene más electrones y el otro le sobran espacios, o sea, quiere decir que tiene más protones, entonces casi todo tiende a quererse equilibrar, entonces esos electrones y esos protones se van a querer unir y por eso es que todo se entrelaza acá en la región de agotamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Si yo no conecto nada y simplemente lo dejo ahí, aquí yo voy a tener, bueno, perdón, ahí está. Aquí voy a tener una corriente del diodo igual a cero. ¿Por qué? Porque simplemente van a estar ahí y no va a pasar nada. Cero. Entonces yo no aplico ningún tipo de voltaje y ningún tipo de corriente. Y esto es lo que se conoce como un nodo sin polarizar, un diodo, perdón, sin polarizar. Entonces ahí básicamente no pasa nada. Igual el símbolo del diodo es este, ya en un circuito. Dice, perdone, eso también se aplicaría para los LED, porque los diodos también son LED. ¿Perdón? Los LED, sí, ya vamos a ver el detalle con los LED, aunque ahí hay otras características. Y ya vamos a ver esos detallitos. Pero ahorita estamos en el diodo simple, ¿sí? Entonces, si no lo polarizo, o sea, no conecto ningún voltaje en sus terminales, simplemente no hay corriente, no pasa nada, el diodo está ahí y está hecho de un material P unido a un material N. Entonces, aquí es donde ya viene lo interesante. Y es qué pasa cuando yo polarizo el nodo. ¿A qué me refiero con polarizar el nodo? Eso quiere decir que ya le conecto una diferencia de potencial, o sea, le agrego una batería, si lo quieren ver así. ¿Para qué me sirven las diferencias de potencial según vimos en física? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las diferencias de potencial? Crean una corriente de electrones. Exacto. Al conectar yo una diferencia de potencial a cualquier elemento, lo que estoy fomentando ahí es que se cree un flujo de electrones. Y básicamente al existir un flujo de electrones, pues hacemos que haya electricidad o corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, como aquí el conectar una fuente o una diferencia de potencial o una fuente de voltaje a un diodo se le conoce como polarizar el diodo, ¿sí? Entonces, normalmente se tiene que, la parte positiva es esta y la parte negativa es esta. O sea, la parte P es la positiva y la N es la negativa, ¿sí? El material P se conecta así. Entonces, si yo vengo y conecto una batería, pero aquí lo negativo y acá lo positivo, de esta forma, a eso se le conoce como polarización inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo conecto un flujo de electrones o una diferencia de potencial de esta manera? Empezaría a circular una corriente acá y entraría a mi diodo y haría, si lo vemos ya internamente, básicamente estoy metiendo muchos electrones a que entren a la capa a la que le faltan electrones. ¿Sí? ¿Se recuerdan que el material N era que le faltan o le sobran? Al N le sobran.
Ah, sí, pero, ajá, al N le sobran electrones. Sí, tienes razón. Entonces, al momento de yo conectar, estoy haciendo que circulen electrones en esta dirección y que entren a donde siguen sobrando electrones. Entonces, ¿qué sucedería? Si quieren, vamos a dibujarlo aquí abajo, porque aquí cambian ciertas características. Conecte negativo, positivo, acá, y dijimos que aquí vienen electrones que van a entrar a donde me sobran electrones. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Quién me puede decir? Se sobrecarga el diodo. Se empezaría a sobrecargar este lado, como ya me sobran electrones y le estoy metiendo más electrones, se empezaría a llenar solo de electrones y básicamente ese exceso me empezaría a empujar los protones para este lado. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y entonces, como yo voy a empezar a acumular muchos protones de este lado, lo que va a suceder es que en el material aquí a la par, voy a empezar a intentar jalarme todos los electrones que también hay de este lado. Y empiezan a irse todos los electrones para... Se empieza como que todo a acumular en el centro. Y en esencia, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la corriente eléctrica que va viajando acá, esta flecha roja? ¿Lograría alguno de estos electrones nuevos cruzar para este lado? No. Básicamente no. Porque al final pues se empieza a saturar todo por las propiedades acá. Y entonces la circulación de la corriente no sería posible. Entonces, si yo tengo una polarización inversa, se llama esto, lo que va a suceder es que ese flujo de corriente simplemente va a detenerse. Y básicamente, si lo vemos en fines prácticos, quiere decir que si yo conecto un diodo a cualquier material, a cualquier fuente de voltaje de manera inversa, simplemente no va a haber corriente. Esto se va a comportar como un circuito abierto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, y de hecho sí se podría sobrecargar si es un voltaje muy alto. Por eso es que hay elementos que se calientan, se sobrecargan. Y muchas veces para ir liberando esa fricción, esa energía se empieza a transformar en calor. ¿Sí? Entonces no está tan lejos eso que mencionan por acá Javier, Andrés y José Javier. Y podría llegar a estallar. Entonces, esto sí se polariza de forma inversa. Y esto es por simplemente por cómo a nivel atómico se comportan los materiales, ¿sí? Ahora, si se polariza de forma directa, o sea, yo tengo mi diodo y ahora lo pongo el positivo acá, el negativo acá. Entonces hago que circulen electrones en esta dirección. Lo que sucede acá es que van a caer a qué región, a la región P. A la región P le sobran o le faltan electrones. ¿Quién me dice? Le faltan. Gracias, Londi. Entonces, como en la región P le faltan electrones, estos que yo le estoy inyectando gracias a la diferencia de potencial van a ir tomando espacios acá adentro, espacios que estaban vacíos.
¿sí? Entonces, en esta región de acá en medio, va a llegar un punto donde obviamente me van a sobrar porque se llenaron todos los espacios vacíos. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué tenía yo? Aquí me sobran o me faltan electrones. Del El lado lado de, N. del lado de P faltan. Ajá. Y entonces, como de este lado me sobran electrones, y aquí va a llegar un punto en que la parte P se va a llenar de electrones porque se están ocupando los espacios vacíos. Va a llegar un punto en que estos electrones van a querer pasar al otro lado, pero aquí tengo aquí mi exceso también de electrones y poco a poco voy a ir empujando a que los electrones que aquí sobran van a intentar pasar para acá e incluso tomar espacios de electrones de este lado. Y lo que va a pasar es que eventualmente alguno de esos electrones va a salir por acá. Y voy a tener pues un flujo de corriente. ¿Sí? Porque este sí me acepta más electrones y estos van a empujar y tomar lugares de este. Y entonces esto los va a liberar a través del conductor y va a existir un flujo de corriente. Esto en la polarización directa. ¿Sí? Y Eso quiere decir que para... ¿Sí? eso tiene que ver con el electrón dopado que había dicho. Sí, o sea, aquí estás más mezclando dos tipos de materiales. Los dopados. El material P y el material N. ¿Sí? A este le faltan y a este le sobran. ¿Sí? Se le dice dopado porque hay una impureza en todo el silicio. ¿Sí? Entonces, a este le faltan electrones y al momento que vos le inyectas, se empiezan a llenar sus espacios. Hasta el que llega a tener una especie de desborde y quiere pasarse a este lado. ¿Sí? Y este mismo flujo va a hacer que los electrones que van sobrando busquen el conductor. Entonces, para fines prácticos, si ustedes conectan un diodo de forma directa, lo que esto se va a comportar como un simple alambre. O sea, va a dejar circular la corriente. Esto porque va a llegar un punto que esto se llene, los electrones de aquí empujen a los de acá y salgan. Al contrario de esto. Acá los electrones vienen, empujan, se satura todo de demasiados electrones, empujan hacia acá. Pero por las propiedades que tienen estos materiales, esto no deja que pase. ¿Sí? En cambio acá, sí deja que pase. ¿Sí? Entonces, en esencia se comportaría como un alambre. ¿Estamos? ¿Alguna duda por el momento? Vamos bien. Sí. Javier dice, el diodo es solo para controlar la corriente eléctrica. ¿A qué te referís con eso de solo controlar la corriente eléctrica? Javier Andrés. Ah, sí, básicamente sí. Nosotros con los diodos controlamos el flujo de la corriente y de hecho, dependiendo de cómo se conecte, que ya vamos a ver más adelantito, podemos transformar incluso la señal. O sea, si yo meto una señal de entrada con ciertas características, obtengo una señal de salida con las que yo quiera, agregando diodos. Pero al final, sí, lo que hacemos es controlar la corriente eléctrica.
Ujú. Pero bueno, entonces por hoy creo que nos vamos a quedar acá. Ya para que. No puedo ¿Perdón? Ah, hacerlo. sí. Gracias. Ahorita voy a. Bueno, a ver si me entiendes ahí, pero. Yo creo que sí, más o menos. O al menos los últimos dos. Esto. Ajá, sí, gracias. Muy bien.